Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. La ronda final del Campeonato Absoluto Individual de España realmente no pudo estar más emocionante. Llegaban todos los grandes maestros más fuertes de España con posibilidades de quedar campeón. Teníamos a Paco Vallejo, a Iván Salgado, al Niño Antón, a Pepe Cuenca, a Miguel Santos, a Jaime Santos y al gran maestro de origen venezolano Eduardo Iturrizaga, quien ahora juega por España y precisamente ha hecho historia el día de hoy al convertirse en el nuevo campeón español. Y ha hecho historia porque, bueno, es un jugador que por supuesto ya ha sido campeón de Venezuela absoluto en varias oportunidades y ahora lo hace en este país europeo. Así que es simplemente impresionante la trayectoria del gran Iturrizaga. A continuación veremos la partida que le dio el título, en donde saca su poderoso dragón acelerado. Una defensa que ya últimamente no había jugado, o no lo hemos visto jugar tanto, pero que Eduardo siempre saca en las partidas decisivas como esta tan importante. Pero antes de ver la partida, como siempre, les recuerdo que si les gustan los videos del canal, me pueden apoyar como siempre dándoles un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden, es gratis para ustedes, pero a mí me ayudarían un montón. Con piezas blancas, el maestro internacional Paolo Ladrón de Guevara, un fuerte jugador de España, inicia la partida con la jugada E4. Y con piezas negras, el gran maestro Eduardo Iturrizaga, de origen venezolano pero que ahora juega por España, responde con C5, la defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4 y G6. El poderoso dragón de Iturrizaga. Como siempre he dicho, Eduardo para mí es uno de los mayores especialistas a nivel mundial en esta defensa y hay varias partidas que lo prueban. A lo largo del video les estaré dejando algunas partidas de este espectacular gran maestro. C4, una de las aperturas o líneas más utilizadas para combatir el dragón acelerado, es el nudo de Marozzi, que crea bastantes o hace que las negras se sientan un poco incómodas en algunas posiciones. Pero Iturrizaga juega alfil G7, lo normal, alfil E3, caballo F6, caballo C3, enroque, alfil E2, D6, enroque, alfil D7 y H3. Esta jugada, por supuesto, es teórica, pero no es la más común en esta posición. Aquí es más común quizá la jugada dama de 2 finalizando la apertura, ya que las torres se comunican. Y las negras simplemente tras caballo por D4, alfil por D4 y alfil C6 van a llegar más o menos a lo mismo que sucedió en la partida. Tras H3, Iturrizaga juega caballo por D4, alfil por D4 y alfil C6. Más o menos les comentaba que es lo mismo. Con esta jugada se pone presión en el peón de E4. La blanca juega dama C2 defendiendo. A5, jugada típica del dragón, intentando ganar espacio por el flanco de dama. Torre A D1, A4, siguen ganando espacio las negras. C5, una ruptura ya en este momento. Y dama A5, por supuesto las negras no podían capturar porque existía el golpe alfil por F6. C por D6, E por D6, parece que este peón en D queda bastante débil y de hecho aparentemente la blanca gana un peón. Pero aquí las blancas por supuesto no quieren nada de eso y juegan A3. Fíjense que el peón se puede ganar tras la jugada alfil por F6, pero tras alfil por F6, torre por D6, vendría rey G7 y ahora la blanca sí, tienen un peón de más, pero fíjense en la posición, totalmente abierta y las negras cuentan con una pareja de alfiles muy fuerte, por lo que hay suficiente compensación y las negras van a tener mucho más ataque. Así que tras la jugada A3, digamos una jugada un poco más sólida, pero tiene un problema que deja un poco débil la casilla B3, lo cual será importante. Iturrizaga juega torre Fe8, más presión sobre el punto E4, F3, D5, ya la ruptura típica de las sicilianas, E5, la blanca decide bloquear, caballo H5, F4 defendiendo en E5 y caballo G3. Fíjense cómo las piezas del negro empiezan a buscar sus mejores casillas. Ese caballo se va a colocar en F5, que es la mejor casilla. Torre Fe1 y caballo F5. Por supuesto, no capturar ese alfil de E2, que no es tan bueno en esta posición.
Y ahora aquí las blancas deciden jugar alfil F3, con lo que la posición quizá queda aparentemente igualada, pero las negras van a presionar de manera muy fuerte. Tal vez aquí era mejor la jugada alfil F2 manteniendo la pareja de alfiles, aunque luego de D4, caballo E4 y torre ED8 llegamos a una posición bastante compleja. Las máquinas dicen que aquí las blancas tienen alguna ligera ventaja, pero en la práctica es muy complicado jugar este tipo de posiciones y más contra un gran maestro como Iturrizaga que las conoce muy bien. Por eso aquí el maestro internacional de Guevara juega alfil F3 y ahora Iturrizaga aprovecha para jugar caballo por D4 eliminando el alfil, torre por D4, dama A7, jugada intermedia muy buena que clava la torre blanca, torre D1 defendiendo, F6, nuevamente otra ruptura de las negras, rey H1, F por E5, F por E5, alfil por E5, alfil por D5 jaque, alfil por D5, torre por D5 y dama E3. Fíjense que hemos llegado a una posición que en teoría está igualada. De hecho, las máquinas dicen que hay ligerísima ventaja negra. Pero eso es lo que quería o lo que le parece agradable a un gran maestro como Iturrizaga. Ya quitarse de los problemas. Realmente aquí las blancas ya no aspiran a ganar prácticamente porque las negras, aparte de que tienen la igualdad, tienen una mejor posición, más activa. Fíjense que son quien tienen las amenazas. Amenazan damas G3 ya con tema de mate. Tienen un alfil espectacular que está en el centro del tablero dominando gran parte del mismo. Mientras que las blancas simplemente se defienden y tienen un caballito en C3 que realmente no tiene muchas casillas disponibles. Así que las blancas aquí juegan torre 5 de 3, empiezan a defenderse. Dama F4, ya se amenaza mate en una jugada. G3, dama C4, una jugada muy buena allí, clavando el caballo de C3. Y rey H2 de las piezas blancas. Aquí tal vez era necesaria la jugada dama G2, desclavándose definitivamente allí para poder mover el caballo tal vez a alguna casilla. Pero tras rey H2 Iturrizaga juega B5, comienza el ataque de las negras. Fíjense que, como les digo, las negras son quienes tienen la iniciativa en esta posición. Torre 1 de 2 defendiendo la dama. Torre AC8, mantiene la clavada sobre el caballo. Dama D1. Y H5, las negras por supuesto no dan chance de nada a las blancas, no quieren que juegue por ejemplo dama G4 e intenten cambiar damas. Rey G2 de las blancas que realmente ya no tienen plan. Y B4 de Iturrizaga, ¿ven? Fíjense que Iturrizaga es quien tiene las ideas en esta partida. Allí se ve claramente la diferencia entre un maestro internacional y un gran maestro. Ahora, las blancas tienen una decisión difícil. Pueden tomar el peón de B4 con el peón de A, pueden tomar el de A4 con el caballo, o pueden evitar los cambios jugando caballo de 5. En la partida, esta última opción fue la que se jugó, caballo de 5. Pero fíjense que, por ejemplo, una jugada como A por B4 tampoco funcionaba porque le venía A3, un bombazo que básicamente le destruye allí la posición a las blancas. Se amenaza ese peón de B2, se amenaza el caballo que va a quedar tocado, así que esa jugada no era la mejor. Y por ejemplo, la jugada caballo por A4, que tal vez era la mejor para aguantar, vendría siendo contestada con dama C6 jaque. Y tras torre de 5, B por A3, B por A3 y alfil G7. Fíjense que el peoncito de A está un poco débil, aunque quizás las blancas logren defenderse. Pero tras caballo de 5, que fue la que jugaron las blancas, Eduardo jugó B3, la mejor jugada de la posición. Fíjense que ahora ese peoncito de B2 va a quedar bastante débil y va a ser el blanco de los ataques de las piezas negras. Dama F3 de la blanca, buscando allí algún contrajuego, tal vez con una jugada como caballo F6 jaque. Pero dama C6 de Iturrizaga. Y ahora las blancas tenían que intentar mantener piezas en el tablero, pero juegan caballo B4 proponiendo cambio de damas. Tal vez aquí era mejor torre E2 intentando aguantar, ya que tras caballo B4, ahora Iturrizaga no piensa mucho y juega dama por F3, rey por F3 y rey H7. Aquí el nuevo campeón de España comienza a jugar como una máquina realmente y no perdona en esta posición. Torre de 7 jaque, rey H6, torre E2, torre F8 jaque, rey G2, alfil H8, H4, torre Fe8
y torre e d2. Por supuesto a las blancas no les sirve seguir cambiando piezas porque si no el peón de b2 va a caer más rápido. Torre c4, rey h2, torre e1, invade la octava fila aquí Iturrizaga con su torre. Torre a7, buscando algún contrajuego, pero ya no existe. Torre d4, nuevamente proponiendo el cambio. Torre f2, torre de e4, torre por a4 y alfil d4, una jugada que gana un tiempo aquí en esta posición, mirando a ver para dónde se va a mover esa torre. Torre d2 y ahora el último bombazo quizás aquí en esta partida de Iturrizaga, que es alfil por b2. Fíjense qué jugada más espectacular aquí entregando pieza. Las blancas no pueden capturar este alfil y juegan caballo de 3. Fíjense que si torre por b2, vendría simplemente torre 4, e2 jaque, y tras torre por e2, torre por e2, rey h3 y b2, el peón es imparable y de hecho las negras darían mate en muy pocos movimientos. Y tras caballo de 3 tampoco hay mucho que hacer. Torre por a4, caballo por e1, alfil c3, torre de 1 y torre por a3. Una maniobra espectacular de Iturrizaga aquí para ganar un peón que por supuesto será el decisivo en la partida. Torre b1, alfil por e1, torre por e1, b2, torre b1 única y torre b3, tras lo cual ya el maestro internacional Paolo Ladrón de Guevara decide abandonar porque sabe que está completamente perdido. Ya el plan de las negras es muy fácil, venir con el rey. Y si el rey blanco se viene a tratar de capturar el peón negro, simplemente el rey de Iturrizaga se comerá los peones de G y H. Así que bien amigos, esta es la partida que le da el título de campeón de España a Eduardo Iturrizaga, ya que las demás mesas entre los grandes maestros quedaron en tablas. Así que queda en solitario campeón con 7.5 puntos de 9 rondas de forma invicta. Realmente espectacular lo que hace este jugador, campeón de Venezuela, campeón de España, campeón continental, campeón iberoamericano. Realmente es impresionante. Bien amigos, si les gustó el video, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Además, me pueden dejar en los comentarios qué opinan de Iturrizaga. ¿Será que en algún momento llegará, por ejemplo, a jugar un torneo de candidatos? Sería muy increíble que lo lograra. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.